Buenas noches. La instigación de Gregorio Santos a derrocar al presidente Humala sigue causando rechazo general y unánime. Hoy el Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca, del Partido Aprista Peruano, pues emite un comunicado en el que, por supuesto, rechaza y condena esta declaración antidemocrática, hace un llamado a las autoridades correspondientes a investigar de inmediato estos hechos, el resguardo de la legalidad, defender con firmeza el Estado de Derecho y, en fin, dice que se mantendrá vigilante, etcétera. Varios presidentes de gobiernos regionales, varios presidentes regionales también condenaron estas expresiones antidemocráticas y demandaron mayor cordura y responsabilidad al presidente regional de Cajamarca. Quienes se expresaron de esa forma fueron, cuando menos, que hayamos escuchado nosotros, al de Ayacucho, al presidente regional del Cusco, de Piura, de Ucayali y de Tumbes. Por lo menos 5 presidentes regionales se expresaron de esa forma. Y bueno, hoy día, como en los días anteriores, las actividades comerciales y el transporte en Cajamarca se desenvolvieron normalmente o casi normalmente. Hubo intentos de bloqueos transitorios, en fin. Pero en general los comercios, como se le dice ahora, y el transporte funcionó normalmente, lo que demuestra pues que no hay ningún paro en realidad, que el paro famoso indefinido ha fracasado, que cuando funciona es solamente porque funciona bajo amenaza, bajo presión, por la fuerza, pero no por la voluntad de la gente, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos sectores que sí están sufriendo, básicamente los vinculados al turismo, porque el turismo, eso sí, se ha suspendido, y entonces los dueños de restaurantes, de hoteles, están empezando a tener problemas económicos y están empezando lamentablemente a despedir personal. Esas son las primeras víctimas de este paro irracional. Y de hecho, bueno, la propia paralización del proyecto Conga está impactando negativamente en la mayor parte de las actividades económicas y comerciales de Cajamarca, porque hay menos plata moviéndose, por supuesto. Bueno, y ya sabemos que no hay libertad de expresión en Cajamarca, en Serendín, en Bambamarca, ¿no es cierto? Los periodistas independientes, en buena cuenta, son acallados. Pero tenemos el caso de Oscar Lino Peralta, propietario de Radio Onda Popular de Bambamarca, que recibió una llamada amenazándolo con cerrar su programa y amenazándolo con medidas que se tomarían contra él. Escuchemos parte de este audio. Tengo un contrato con el dueño de Radio Cajamarca para difundir sus noticias, no es programa minero, no es programa nada. Sí, pero la forma en que lo está diciendo Oscar no es la más adecuada, entonces es lo que justamente ahorita se están reuniendo aquí en la institución para discutir este tema. Y si es que no se cierra, significa que mañana o pasado se van a tomar otras medidas, Oscar. Por eso, mira, tiene que, ustedes, yo no estoy produciendo ese programa se produce en Cajamarca. Claro, el problema está, pero tú eres el gerente, Lino, porque está en Cajamarca, pero la forma de información que está compartiendo no es la más adecuada. Por eso ustedes también tienen que tener un programa para contrarrestar eso, porque yo no estoy produciendo este programa, lo produce Radio Cajamarca. No es contrarrestar, Lino. Mira, aquí, por ejemplo, no vamos a entrar en contradicciones en este tipo de cosas. Si tú, en este caso, se continúa con el programa, bueno, la comisión va a tomar otras medidas. Lo amenazan con tomar otras medidas. La comisión, el periodista le pregunta, ¿y cuál comisión? ¿Qué comisión? Hay una comisión de censura, obviamente, de los medios, de los programas radiales, etcétera. Esto parece pues la Unión Soviética, Cuba, la dictadura total, no hay libertad de expresión. Pero en realidad ese diálogo parecía hasta civilizado, no es nada al lado de otras cosas que ocurren. Hoy día, por ejemplo, un fotógrafo del diario El Comercio, Dante Piayo, fue perseguido por gente que le disparaba piedras, en buena cuenta. En Serendín y Bambamarca, los espacios independientes o relativamente críticos, incluso equilibrados, digamos, críticos a las posiciones antimineras, ¿no?
pues simple y llanamente han tenido que cerrar hace ya varios meses, no pueden abrir y sus conductores han corrido en un momento dado el riesgo de ser linchados. Entonces, eso es lo que ocurre ahí. Esto hay que denunciarlo claramente, porque ahí no estamos ante ninguna movilización democrática, sino absolutamente dictatorial. Hoy el fiscal de la Nación, José Peláez, se pronunció también señalando que va a coordinar con las fiscalías de Cajamarca y Lambayeque para iniciar las investigaciones. No sé si tenemos ahí el audio respectivo de lo que dijo. Esto podría eventualmente ser la Fiscalía de Lambayeque la que inicie la investigación correspondiente, ¿no? Porque aquí no se requieren mayores elementos probatorios, porque ya está grabado esto y tenemos filmaciones. Vamos a evaluar esto y yo creo que eventualmente podría estar viendo la Fiscalía de Lambayeque, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es materia de análisis, porque lo que tenemos que sancionar aquí es las actitudes, las palabras, ¿no? Y los hechos que se ven reflejados en las manifestaciones violentas que se vienen produciendo. Yo creo que está propiciando ahí un golpe de Estado, pues, ¿no? Propiciando que la gente que concurre a estos mítines diga, pues, que el presidente tiene que irse a su casa, tiene que vacar el cargo, ¿no? Me parece que esto es un acto de sedición, es un pretendido golpe de Estado, que un gobierno unitario y democrático, sobre todo donde se respeta la Constitución y los derechos y la ley, no se puede tolerar de ninguna manera, ¿no? Y en medio de estas acciones insurgentes o cuasi insurgentes, podríamos decirlo así, o insurreccionales, hay un grupo de organizaciones, de ONGs, que ha producido un video llamando al diálogo. Tenemos un resumen de ese video. Adelante. Me sorprende ver una cantidad de escenas de violencia en el Perú. Violencia que aparentemente se da porque hay gente que no escucha a los demás. El diálogo puede transformar cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo si las partes involucradas están dispuestas a ponerse de acuerdo. Somos humanos desde la invención del lenguaje. Y el lenguaje fue creado para ser hablado y para ser escuchado. Humanicemos nuestra realidad. Dialoguemos. Para solucionar los conflictos es necesario escucharnos mutuamente. Nuestro país es uno solo. Podemos vivir peleando siempre o podemos optar por el camino del diálogo y la paz. ¿Tú qué prefieres? Bien, hasta Ciudadanos por el Cambio, ayer escuchamos a Carlos Tapia, le pide también a Gregorio Santos y en fin a los rebeldes de Cajamarca que se sienten a dialogar. Ya en Cajamarca hay dos posiciones, la que está agrupada en el colectivo por Cajamarca y los que se oponen a Conga, que ya en realidad no se oponen a Conga. Han descubierto que en realidad ese programa, ese proyecto Conga, pues va a aumentar espectacularmente la cantidad de agua para los agricultores. Es decir, no se entiende cómo alguien podría oponerse a eso. En realidad ellos ya están planteando un proyecto político que pasa por derrocar al presidente Humala, acabar con el modelo neoliberal, entre comillas, etcétera, ¿no? Bueno, un breve comentario antes de pasar a la entrevista con la ministra de la Mujer, Ana Jara, con la que vamos a hablar precisamente de la utilización de los niños en las marchas y otros temas, la campaña contra el friaje, que es muy importante. Vamos a estar también con Alberto Sánchez Aizcorbe, alcalde de La Victoria, sobre las indecisiones en el metro de Lima, que podría hacerse mucho más rápido ya con los estudios que hay. Vamos a estar con el ministro de Transportes, Carlos Paredes, las obras que se han hecho en Espinal, en Cajamarca, y finalmente con el presidente regional de Tacna, Tito Chocano. Pero antes de pasar a conversar con la ministra, un brevísimo comentario sobre este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Economía que convierte en permanentes las exoneraciones a las gratificaciones de 28 de julio y de fin de año de los pagos de salud. Es decir, que estas gratificaciones ya no pagan en salud. Como sabemos, esto se dio de manera temporal para contrarrestar los efectos de la crisis mundial de 2008 y se han venido convirtiendo pero ya se convertirían en permanentes. Esto es un acto absolutamente populista y demagógico del Congreso.
es cierto. Salud, ya sabemos los problemas gravísimos que tiene, claro, tiene problemas de gestión, pero tiene problemas de recursos. La gente hace colas, la atención es muy deficiente, en parte porque no tiene recursos suficientes, y bueno, pero por hacer demagogia, el Congreso es capaz de cualquier cosa. Vamos a una pausa y regresamos ahora entonces con la ministra de la Mujer.